¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo estamos? Ya andamos nuevamente por aquí. Los saluda Lobo Garrido del canal Armas y Pólvora México. Bueno, pues en esta ocasión traemos el armado de la Luger P08. Pues ya comprenderán, tenemos el arma completamente despiezada y vamos a proceder al armado. Vamos a hacernos un poco de espacio, vamos a retirar todas las piezas pequeñas y a darle. Vamos a ver, es la Luger que restauramos. Vamos a ver cómo sale este armado. Pues ya quedó, sus seguritos dorados. Vámonos paso a paso. Vamos a hacer la chamba. Yo creo que vamos a empezar por el área de el Fram. Y ahorita nos vamos con la corredera. Este es corredera. Fram. Ahí está. Vamos a empezar a colocar ese resortito, que nos va a costar algo de trabajo, pero pues hay que ponerlo. Entonces vamos a empezar. Bueno, este resorte cuesta trabajo ponerlo, ya que tiene que ir de esta forma y tiene que entrar por este lado y cuesta mucho trabajo. Entonces vamos a ver de qué nos apoyamos para poder ponerlo. Vamos a ver si este sacapernos pasa. Pues sí, todo indica que con este nos vamos a apoyar. Vamos a ver, si desenfoco, no se saquen de onda, pues ya saben que esto cuesta trabajo. Hay que alinearlo para que pase sobre una ranura que está ahí. Vamos a ver, el primer intento, a ver si no nos chingamos algo. No pasó, pero bueno, vamos a sostenerlo ahí. Sale. Miren, quedó a la primera. Sí, quedó a la primera y ya es ganancia. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a poner vamos a buscar su pernito. Fíjense que ahora me dormí en mis laureles. Tenía yo que haber sacado organizado mis piezas antes de. Es este, sí, es este. Bueno, como verán, tiene estos ganchitos. Estos ganchitos son para el muelleo del gatillo. Estos se enganchan acá. Disculpen, estuve un poco enfermo. Y esta parte tiene que enganchar aquí. Ahorita pues está un poquito hacia adentro. Hay que ingeniárselas ahorita para jalarlo y que entre. Pero primero lo vamos a poner en su posición, que es de esta forma. Vamos a colocarlo. A ver qué tal. Ponerlo aquí. Vamos a alinearlo con un sacapernos. Corto. Este no entra, sí entra. Vamos a alinearlo primero. Ya saben que trato de editar lo menos posible los videos, entonces vamos haciéndolo con prueba y error. Entonces vamos a colocar su perno. Vale. Bueno, pues de esta forma ya quedó. Ahora viene la parte divertida. Tenemos que engancharlo. ¿Y qué se creen? Hay que hacer un poco de fuerza para que se enganche en esta parte. Este tiene una... A ver si lo puedo hacer que salga un poco. ¿Ya vieron? Tiene un gancho que tiene que meterse aquí. Entonces vamos a ponerlo por ahí. Vamos a detener un poco. Aquí así. No, vamos a ver si haciéndole palanca aquí atrás. Es atinarle, hacerlo sin que se nos chispe. Ya casi. Y se salió el perno. Eso no estuvo bien. De hecho, vamos a ver si lo podemos poner sin el perno, aunque después pongamos el perno.
Vamos a ver si no nos va a favorecer. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Es que está bien duro. Ahí está. Vamos a ver. Ahora vamos a buscar la forma. Ya trabó. Vamos a alinear para poder meter el perno. A ver si lo podemos alinear. Con este no, vamos a poner uno más delgado. Ahí está. Vamos a darle ahí unos llegues. Ahí está. Ahí entró. Con este para no maltratar el perno. Recuerden que tenemos este sacapernos que tiene hueco el centro. De esta forma no maltratamos tanto los pernos. Pues bueno, ahí ya quedó. Ya nos debe de hacer aquí muelleo si lo requerimos. Ahí está. Bueno, ¿qué sigue? De esta parte vamos a poner gatillo. Que viene, bueno, este ya lo doramos. Hay que poner su resortito. Este va aquí. Perdón. Y vamos a colocarlo. Vamos a ponerlo en su lugar. Es todo lo que hace. Ya en cuanto pongamos las otras piezas, empieza a funcionar correctamente. Sigue es parte del desconector, perdón. Entra, la laminita hay que recargarla ahí. Hacemos un poco de molleo. Aquí tiene una muesca que tiene que entrar aquí. Hacemos un poquito de molleo. Vamos a ver, ahí está, listo. Ya está en su posición. Luego aquí adentro va un alambrito. Ahorita lo colocamos. Déjenme lo encuentro porque es chiquitito. Aquí está. Es este pequeñín. Va en L. Esta puntita tiene que salir acá. Entonces entra así. Vamos a alinearlo ahí. Ahorita lo acomodamos. Ahí está. Ahí quedó. Este es el tope del seguro que va de este lado, de apertura, que viene siendo este. Vamos a colocarlo. Ahí lo tenemos ya. Sale. Bueno, pues parece que toda esta parte ya está quedando. Falta el seguro de disparo. Que trabaja en conjunto con esta pieza. Seguro de disparo. Entra primero uno y después entra este aquí. Vamos a colocarlo. Primero colocamos este. Ahí va, por aquí va. No creo que vaya así, no. Hay que alinearlo bien. Ahí quedó. Va aquí. Posteriormente hay que alinear este aquí. Y este entra en su posición.
y listo. Chambeando. Todos estos trabajan en conjunto con las cachas para que no se chispen. Y vamos a colocar su seguro de este. Aquí va. Es un perno pasado. Vamos por él. Este perno hace un tope en esta muesca con el seguro y entra de atrás hacia adelante. Entonces vamos a alinearlo. Ahí va, ahí quedó. Va a haber que pegarle unos lleguecitos. Está nuestro perno. Nada más para que haga un ligero recorrido. Y ahorita metemos el perno. Otra vez vamos a colocar este. Y quedó por fuera. Ahí está. Ahora sí, alineamos, colocamos, verificamos que está haciendo su chamba. Ahí están. Ahora sí, bajamos y hay que darle unos golpes para que pase. Cambiamos, ahí sí ya no llegó este. Darle un llegue aquí. Ahí está. Ah, se pasó. Va de regreso. Listo. Ahí quedó. Y por acá igual. Ya está nuestra posición. Ya nos trabaja nuestro seguro. Falta un poquito todavía más adentro para que no roce tanto. Por ahí. Listo, ya está. Bueno, de esta forma ya tenemos básicamente armado el frame. Vamos a continuar con nuestra corredera. Perdón, me bloqueé, me quedé pensando. Vamos a seguir con la corredera. Este ya quedó, ya estamos chambeando. Digo, les falta sus respectivos lubricantes. Esta, como está recién pavonada, siempre las lubrico ya que están completamente armadas, pero ya quedó. Vamos a continuar con la corredera. Vamos a retirar esta un momento y ahorita seguimos. Bueno, continuamos con nuestra corredera. Vamos a empezar armando la corredera como tal. Vamos a empezar con el expulsor de cartuchos. Este entra a presión, se alinea por aquí así y se empuja a presión. Sale, ya entró. Luego venimos de este lado. De este lado viene, este es el desconector, el que hace que dispare el arma, y viene acompañado en funcionamiento con esta muelle. Entonces la muellecita aquí tiene un riel, la colocamos y la vamos a empujar con un sacapernos a tope. Ya topó. Ahora vamos a poner nuestro desconector. Tiene esta muesca, esta que entra aquí.
pero esta piececita tiene que dar por debajo de la muelle y posteriormente ensambla. Se preguntarán por qué no pavoné estas piezas. Tenían demasiado desgaste para hacerles tratamiento. Ustedes vieron, es la pistola Luger que estamos restaurando. Entonces no quise meterle mano pensando en que se me descalibrara, y encontrar esas piezas iba a ser una pachanga. Ya tenemos colocadas estas piezas. Bueno, ¿qué procede? Vamos a armar esta otra pieza que es la tapa, pero por dentro lleva esta pieza. La parte que va en punta va hacia arriba y nos vamos a alinearla con un sacapernos. No entra vamos a ir con este. Y ahorita lo ponemos y se compone por esta otra piececita que viene en forma de S o de Z. La parte larga es la que entra aquí y la parte corta va hacia este lado. Vamos a irla metiendo. Cuando nosotros presionamos el gatillo, esta palanquita sube y activa el desconector. Vamos a colocarla, que no se nos desalinee. Ahí está. Empujamos bien y giramos hacia abajo y empujamos que trabe. De esta forma ya queda armada. Vamos a ponerla por acá. ¿Qué sigue? Vamos a armar nuestro percutor. Colocamos percutor, resorte y su tope. Lleva una cabeza plana, lleva esta muesca y acá adentro lleva un riel. Entonces presionamos, giramos y de esta forma queda armado. Listo, ya quedó nuestro percutor. Vamos a ponerle su uña extractora, colocamos su resorte. Aquí tiene un orificio donde va el resorte. Posteriormente el percutor lleva unos rieles, no sé si los aprecian aquí, estos rielecitos que entran aquí. Entonces colocamos, ya que está en su posición, pues, ponemos su perno. Es cierto, no es este. Presionamos y colocamos, y de esa forma ya está funcionando el extractor. Ahora vamos a armar la articulación. Estaba aquí con su perno. Ahorita, como están limpias las piezas, se salen muy fácil los pernos, entonces vamos a hacerlo con cuidado. Luego viene, esta tiene que ensamblar aquí junto con este perno. Si se dan cuenta, este perno tiene una ceja y aquí tenemos un pernito. Esta entra por este lado y ya que pasó, tenemos que bajar el perno para que no deje que se regrese. Entonces colocamos, metemos nuestro perno, lo empujamos bien, que se alinee, colocamos bien. Va a quedar una tormenta impresionante. Esperemos no nos vaya, se nos vaya la luz. Con nuestra tablita y nos apoyamos con damos un ligero golpecito. Parece que se regresa un poco. Sí, no está pasando bien.
Vamos a buscar el delgadito y le vamos a dar unos golpecitos de modo que pase para que no deje regresar el perno. Ahí está. De esta forma, no sé si aprecian ahí adentro, que no desenfoque, y de esa forma el perno no deja que se regrese. Ya está quedando nuestra articulación. Ahora viene esta pieza, que es la que engancha en el desconector. Va en esta posición. Colocamos, agarramos su perno, alineamos y ya pasó, ya quedó. Se zafó otra vez de este lado. Ponemos y de esta forma ya está nuestra articulación armada. Bueno, ¿qué sigue? Montarla en la corredera. Lleva unos rieles, entonces hay que irlos alineando. Aquí debe entrar así. Ahí está. Y ponemos su perno. Vamos a dar un golpecito con la parte de goma de... Listo. ¿Qué sigue? Pues a montarla en nuestro frame. Aquí está nuestro frame. Se salió el perno. Tiene que ir hacia abajo. Y ahí esperamos que caiga, que se enganche. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a terminar de cerrarla. Luego este entra aquí, debe hacer un clic, tiene que alinear y posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Empujar un poco y cerramos. Y de esta forma ya debe de estar lista. Bueno, hasta aquí parece que está funcionando nuestro seguro. Funcionando. Ahora nos faltó el seguro de aquí. Déjenme ver, con razón está aquí la plaquita. Bueno, pero eso se puede poner estando el arma de este lado. Entonces, este lleva nada más una laminita. Colocamos, agarramos la laminita, la colocamos por acá. Lo vamos a meter aquí y posteriormente nada más lleva una muesca. A ver si la aprecian ahí. Ahí lleva una muesquecita que es para este topecito. Otra pieza que no pude hacerle absolutamente nada porque vean cómo está de deteriorada, y estamos tratando de conservar la pieza lo más original posible. Pues realmente para como estaba se ve de lujo. Listo, eso es lo único que se hace con el botón de retenida. Ahora,
conseguimos el cargador original. Vamos a ver, trabó perfectamente bien y destraba bien. Y tuvimos la fortuna también de encontrar unas cachitas originales que ahorita le vamos a poner. Entonces aquí están las cachitas, son originales. Se ve que ellos les dieron una restauradita, les pusieron un barniz, pero bueno, ya eso es lo de menos. Entonces colocamos nuestra cacha número 1. Los tornillos hay que restaurarlos, no traía los tornillos, pero bueno, les soy bien sincero, ni me acordé que había que restaurar los tornillos. Ahorita que dije de las cachas me acordé, pero esos para mañana quedan listos. Cachita número 2. Tornillito. Y listo, señores. Ya tenemos nuestra Luger P08 perfectamente armada. ¿Qué les parece? Suscríbanse al canal, señores. Ya nada más vamos a ponerle una aceitadita. Tengo aquí mi curiosidad de qué hacerle ahí, pero bueno. De esta forma se arma la Luger P08. Quedo a sus órdenes. Me despido de ustedes, Lobo Garrido. Suscríbanse al canal. Ya quedó. Espero les guste.